Compensación de energía reactiva. Tipos de energía. En la mayoría de las instalaciones y plantas industriales o grandes edificaciones, tenemos una serie de consumidores que necesitan dos tipos de energía para poder funcionar bien. Por ejemplo, los motores, los transformadores, las luminarias. Esta energía es la energía reactiva y la energía activa. Ambas energías necesitan estar en funcionamiento. Tenemos el triángulo de potencias, que está formado por la potencia activa P, la potencia reactiva Q y la potencia aparente S. Estas tres potencias en un triángulo equilátero, ¿no? Creando relaciones trigonométricas. La potencia activa, que son los kilowatts, la potencia aparente, que son los kVAR, y la potencia, perdón, la potencia aparente, que es el kVA, y la potencia reactiva, que son los kVAR, ¿no? Y el factor de potencia viene a ser la relación entre la potencia activa y la potencia total, que viene a ser en trigonometría el coseno de phi, o el coseno del ángulo que forma la potencia aparente con la potencia activa. La potencia aparente prácticamente se proyecta en lo que es la potencia activa. La potencia activa es la que realmente usamos en la instalación y la reactiva es la potencia que se genera a partir de nuestros usuarios. Y por supuesto es una ineficiencia generada por el usuario y que va a hacer que paguemos una penalidad. El factor de potencia llamado cos phi es la potencia aparente. La relación entre estas potencias, ¿no? Ahora sí, ya. Entonces tenemos que la compensación de la potencia reactiva inductiva se da a partir de reducir esta potencia mediante los condensadores. Los condensadores generan esta reducción, ¿no? Con lo cual disminuimos el coseno phi. Normalmente tenemos instalación con cosenos phi bajos. ¿Por qué? Porque tenemos gran parte de nuestros motores funcionando. Entonces, mediante los bancos de condensadores, hacemos de que este cos phi se reduzca al mínimo de tolerancia que permita evitar el pago de penalidades. Ahora, ¿por qué compensar la energía reactiva? Se compensa primero para reducir el pago de energía eléctrica. Luego, para reducir las pérdidas por efecto Joule en los conductores, ya que las corrientes reactivas ingresan a nuestros conductores generando una pérdida por calor que es asumida por nuestra alimentación eléctrica, creando pérdidas de kilowatt hora. Liberan la capacidad de los transformadores. Al tener un bajo cos phi, nuestro transformador que está en kVA se tiene que multiplicar por este cos phi, lo cual nos da una potencia activa limitante. Una vez que nuestro cos phi aumenta, entonces logramos tener mayor capacidad de potencia activa para poder consumir. Y por último, mejora la regulación de tensión. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos una mejora del cos phi de 0,8 si llegamos a cos phi 1, le estamos ganando un 25% de capacidad de capacidad instalada de potencia activa. También mejora la tensión de red, ya que tenemos que la potencia es directamente proporcional a la corriente, al voltaje y al cos phi. Entonces, un cos phi bajo hace que de alguna manera tengamos voltajes un poco más bajos. Entonces, nivelando el cos phi podemos también nivelar nuestros voltajes. Y por supuesto hay ventajas económicas, ¿no? Sobre todo por la penalización. En el caso de Perú tenemos penalización por efecto de energía reactiva que vamos a inyectar a la red. Más o menos eso está en el valor del cos phi de 0,95. Hasta un poco menos, porque estamos hablando en el Perú del 30%, o sea, dividimos la energía activa entre la reactiva y eso no debe sobrepasar el 0,30
eso. Entonces, todo lo que sobrepasa ese 30% se paga una penalidad. En todo proyecto, sea nuevo o sea existente, tenemos que asegurarnos de que las corrientes reactivas van a ser compensadas, pues si no nos van a generar una penalidad y también nos va a generar una serie de pérdidas por efecto Joule, tal como hemos visto anteriormente. Entonces, para dimensionar los condensadores necesitamos calcular primero en forma teórica, a partir de la facturación eléctrica si es una instalación existente y si es un proyecto nuevo a partir de los consumidores que van a estar conectados a las cargas. Y, por supuesto, todo esto acompañado de una medición con nuestros analizadores de redes que nos permita ver cómo se comporta exactamente la energía reactiva. Y, por supuesto, vamos a tener una serie de beneficios, ¿no? Los beneficios básicamente se van a dar por menores corrientes circulando por nuestros consumidores, y esta menor corriente, por supuesto, produce menos pérdidas. Para calcular la capacidad con condensadores tenemos que usar una fórmula que básicamente sale de la trigonometría, ¿no? Al tener nuestro triángulo de potencia ser un triángulo equilátero, entonces se puede mostrar que la capacidad de condensadores está dado por el producto de la potencia activa por la diferencia de tangentes, tangente del estado actual, del ángulo de estado actual, menos la tangente del ángulo requerido, ¿no? Entonces, a partir de esta fórmula nosotros podemos calcular la capacidad de nuestro banco y, por supuesto, corroborarlo con medición, ¿no? Al hacer la medición, una de las variables va a ser la potencia activa y la potencia reactiva, y a partir de eso podemos generar esta fórmula para todos los intervalos. Ahora, ¿qué alternativas de compensación de energía reactiva tenemos? Compensación individual, compensación por grupos y compensación central. La individual es cuando colocamos un condensador a un consumidor directamente. Este tipo de compensación normalmente va directamente, puede ser un motor, puede ser un transformador, ¿no? Y se usa básicamente para consumidores medianos o grandes. La compensación en grupos es cuando tenemos grupos homogéneos de consumidores y se coloca un condensador para compensar ese grupo específico. Y la compensación centralizada ya es el banco de condensadores automático que colocamos en la entrada de nuestra edificación, de tal manera de que toda la reactiva que pase por ahí sea absorbida por este banco de condensadores. Al hacer mediciones nos vamos a encontrar con que nuestro analizador nos da la información de la potencia activa y la potencia reactiva, entre otras variables. A partir de esta medición nosotros vamos a saber cómo es la fluctuación y con esto podemos saber la cantidad de pasos que va a tener nuestro banco de condensadores que podamos haber calculado de manera teórica. La compensación de un motor, por ejemplo, normalmente debe estar amarrada a el arranque y parada del motor para evitar que el operario se olvide de apagar el condensador, de tal manera que cuando arrancamos o paramos el motor tenemos ya compensado. En el caso de transformadores también, normalmente se recomienda seleccionar el condensador con una potencia más o menos, mostramos en esta tabla de manera práctica cómo podemos seleccionar. La compensación individual de motores también existen tablas como esta de acá teórica, pero también podemos hacer una medición. Lo más recomendable siempre es hacer una medición para ver también el nivel de distorsiones que tenemos en esa zona para evitar que fallen nuestros condensadores. Los bancos de condensadores automáticos ya normalmente incluyen condensadores, incluyen un regulador automático que monitorea el COSFI y de acuerdo a necesidad va conectando o desconectando los condensadores que sean necesarios. A eso se denomina batería de condensadores o banco de condensadores. Entonces tiene una serie de componentes, ¿no? Tenemos los condensadores, los elementos de maniobra, el regulador, la protección de la potencia como son los fusibles, la protección de la maniobra como es una llave termomagnética, los terminales de medida. También hay elementos opcionales como el interruptor automático, el interruptor seccionador, el autotransformador, diferencial, reactancia de filtrado en caso tengamos un nivel de armónicos fuerte, ventilador para efecto de ventilación de la batería. Existen los bancos estándares
y los bancos con reactancias de rechazo, ¿no? Dependiendo también de cómo esté, bueno, por eso que es importante las mediciones para decidir cuál es el tipo de banco que requerimos. Hay bancos con maniobra de relé mecánico y otros con maniobra de relé de estado sólido. Normalmente vamos a tener en nuestra instalación variaciones del COSFI. Convencionalmente colocamos un banco de condensadores monitoreando una de las fases, asumiendo de que el COSFI es igual en las tres fases, pero en la realidad tenemos siempre variaciones del COSFI entre las tres fases. Entonces, existen bancos de condensadores optimizados que permiten monitorear el COSFI de cada fase de tal manera de que la compensación se haga selectiva a cada fase y tener un resultado de todas las fases compensadas, ¿no? Sobre todo en sistemas desequilibrados, que es lo que permanentemente se tiene en la mayoría de los circuitos, ¿no? Acá, por ejemplo, un sistema equilibrado tiene voltajes iguales, corrientes iguales, con pequeñas variaciones, por supuesto, y los desequilibrados tenemos ya voltajes y corrientes diferentes. Desequilibrio de potencias normalmente se mide en L1, en L2, en L3 y se va a tener variaciones. Por eso es que es importante pensar en estos sistemas híbridos que permiten compensar de acuerdo a necesidad cada una de las tres fases. ¿No? Existe, por ejemplo, una marca Circutor que tiene este tipo de baterías óptimas, ¿no? Que permiten regular de manera inteligente el COSFI de cada una de las fases. Estos son ejemplos de condensadores, normalmente están montados en gabinetes, se tiene el regulador, se tienen los diferentes componentes como son los condensadores, los fusibles, los contactores. Para cualquier consulta pueden ver acá está nuestro correo, mi celular, podemos apoyarlos en el diseño específico de sus sistemas de compensación. Gracias.